Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos. Es el desayuno número 30 del ciclo de desayunos diplomáticos que venimos llevando a cabo la Unión Europea y el Club Europeo desde hace ya 4 años. Así que muy bienvenidos a esta mañana congelada y para mí un placer especial volver a estar en esta casa después de tantos años. Mi nombre es Andrea Guadalupe y soy responsable de Política y Relaciones Internacionales en el Club Europeo. Y es para mí un enorme placer presentarles el desayuno de hoy, que tiene que ver con el tema Europa, historia y sus desafíos frente a la actual coyuntura. Hacemos este evento como cierre de los innumerables e importantes eventos que tuvimos durante todo el mes de mayo, celebrando el mes de Europa. Y bueno, vamos a agradecer en primer lugar, en nombre del Club Europeo, a las autoridades de esta alta casa de estudios. Tenemos la presencia de la vicedecana, la doctora Nona, vicedecana de la facultad, también al señor Emiliano Buis, subsecretario de Investigación de la Facultad de Derecho, el profesor Juan Bataleme, que es secretario académico del CARI y profesor de la UBA en la Maestría de Relaciones Internacionales en Política Internacional y moderador de este evento. Y al señor, también agradecer al señor Juan Francisco Pandín, que es codirector de Relaciones Internacionales de esta facultad. Así que, sin más, le doy la palabra ahora a la doctora Nona, la vicedecana, para que dé la bienvenida en nombre de la facultad. Buenos días. Les doy la bienvenida a este aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires con mucho placer. Es muy lindo ver nuevamente nuestras aulas con docentes, con estudiantes, con visitantes, después de 2 años y un poco más de pandemia. Quiero agradecer especialmente al embajador de la Unión Europea, Amador Sánchez Ríos, a las autoridades del Club Europeo que están aquí presentes, a Andrea Guadalupe y muy especialmente también a la directora de Relaciones Internacionales, a la Secretaría de Investigación aquí presente a través de su subsecretario, el doctor Emiliano Buis, a quien siempre agradezco todas las tareas que realiza, a la a la Maestría de Relaciones Internacionales de la Facultad, bueno, y ya lo han mencionado a Juan Petrilo, nuestro director de Relaciones Internacionales, y a Juan Padín. Les auguro, y por qué no, una cálida mañana, aunque el clima no nos acompañe y esté frío. Bueno, buenas tardes, buen día a todos. Es para mí un honor estar presentando en la mañana de hoy a su excelencia el embajador de la Unión Europea, Amador Sánchez Rico. Me sumo a los agradecimientos a Andrea Guadalupe, primero por darme la responsabilidad de conducir esta sesión, a la vicedecana que nos honra con su presencia en esta mañana, a Emiliano Buis, que fue extremadamente eficiente en poder poner esta reunión con tan poca anticipación. Vamos a darle la palabra al embajador, sin antes decir que por qué es importante este cierre. En primer lugar, porque su excelencia ha sido, desde que ha llegado a Buenos Aires, ha sido muy claro, y en sus distintas entrevistas que ha realizado y con el grado de apertura que tiene, me ha llevado a pensar a 2 cuestiones en las cuales hoy esperemos poder reflexionar. Uno, la idea de Europa en un momento de crisis y cómo esa idea de Europa con la cual fue creada fue recreada en un idealismo, en una serie de ideales que fueron llevados a cabo de manera activa y que demuestran que una Europa continental es muy difícil de ser desunida, justamente. Cuando muchos pensaban que el futuro de la Unión Europea era no tener futuro,
la Unión Europea demostró el grado de resiliencia que tiene a partir de una idea que se transformó en ideales y esos ideales que se transformaron en práctica política, como bien se señalaba al inicio de esta conferencia. Es importantísima la acción de la Unión Europea de cara a nosotros los latinoamericanos, pero sobre todo de cara a esta nueva era de populismos que justamente tienden a romper la idea de integración y la idea sobre todo de unidad, sobre todo cuando aparecen amenazas y peligros externos. Lo que ha demostrado no solamente la resiliencia institucional, sino también la fortaleza en las ideas que inspiraron a Schuman, entre otros grandes líderes europeos, la idea de que en la unidad se puede progresar, se puede avanzar aún después de una pandemia, aún en medio de una guerra. Sin más preámbulo, permítanme hacer una breve introducción al actual embajador de la Unión Europea en la República Argentina, una persona muy rica desde el punto de vista académico y profesional, ha sido director general de Comunicación e Información Diplomática, es licenciado en Derecho, posee una maestría en Derecho Internacional y Europeo por la Universidad Católica de Lovaina, fue funcionario del Servicio Europeo de Acción Exterior, fue jefe adjunto de la División de Derechos Humanos en el Servicio Europeo, fue consejero político de la sección de Comunicación y Diplomacia Pública en la Embajada de la Unión Europea en México, de la Unión Europea ante las Naciones Unidas y ha sido responsable geográfico para África Occidental en la Comisión Europea, además de portavoz de la vicepresidencia de la Comisión Europea. Su Excelencia, dándole las gracias nuevamente por estar esta mañana entre nosotros, te entrego el micrófono. Bueno, muchas gracias a todos por su presentación. Después le vamos a dar la palabra al señor embajador. Vamos a proyectar ahora dos videos elaborados por la Unión Europea, uno sobre la historia y la formación propiamente de la Unión y otro sobre el servicio exterior de la Unión Europea, que es de donde dependen todas estos funcionarios y las delegaciones que están en todo el mundo. Por favor, adelante. By the end of the Second World War, Europe was in ruins. The productive capacity of many of its countries destroyed. From these ruins emerged a new project of collaboration. Signed in 1957, the Treaty of Rome would become the basis for Europe's reconstruction. Antonio Tajani, the President of the European Parliament, highlights the treaty's key role in shaping the Europe we know today. Sono i risultati di 60 anni di pace, 60 anni di libertà. I giovani non si ricordano quanto hanno sofferto le famiglie europee a causa delle 2 guerre mondiali. Questo è un risultato straordinario, dobbiamo difenderlo, dobbiamo andare avanti, perché la libertà è una conquista che va difesa giorno per giorno. Earlier in 1951, 6 countries had created the European Coal and Steel Community to boost economic revival and help ensure lasting peace by creating a common market for these essential wartime commodities. Vigorously promoted by the French Foreign Minister Robert Schuman, the ECSC Treaty was signed in Paris by France, West Germany, Luxembourg, Belgium, the Netherlands and Italy. A wind of change swept over Europe. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. The decisive step towards European integration was taken 12 years after the end of the Second World War. On the 25th of March 1957, representatives of the same 6 countries met in Rome to sign the treaty establishing the European Economic, the progressive abolishment of customs duties within the common market in order to stimulate free trade between them. It also established a single set of import duties for goods entering the common market from outside.
Based on the free movement of goods, people, capital and services, the common market led to a sharp increase in commercial interactions, generating at least 2.75 million new jobs between 1992 and 2006. At the heart of Europe's economic revival in the 1960s and 70s was the Common Agricultural Policy, which devoted a large part of the EEC budget to putting an end to famine and stimulating economic growth. The Treaty of Rome also introduced specific programs of support for the poorest regions, designed to shield them from the adverse impacts of new competition and lay the foundations for a social Europe, for instance, in the area of equal pay for women and men. The remarkable success of the common market saw other European countries queuing up to join. In the 60 years since the Treaty of Rome was signed, we have grown from 6 to 28 countries and from 180 million to over 500 million citizens. In 1992, the Maastricht Treaty replaced the European Economic Community by the European Union and further defined the scope of the four freedoms. The Schengen area removed internal borders, putting the finishing touches to the free movement of people and goods. In 2002, after a long economic integration process, the euro was introduced as a common currency. More recently, the Union has taken on new responsibilities in the areas of foreign policy and security. Now, after 60 years of peace, Europe faces new challenges in the form of globalization and financial turmoil. Europe does not yet have all the answers, but many hope that this anniversary will provide an opportunity to rekindle the optimism of modern Europe's founding fathers. Noi siamo molto più di un mercato o di una moneta e proprio da qui dobbiamo ripartire. L'anniversario della firma dei Trattati di Roma deve essere, prima di tutto, l'occasione per riavvicinare l'Europa ai cittadini. Dobbiamo dare risposte concrete su disoccupazione, soprattutto quella giovanile, terrorismo e immigrazione. Oggi più che mai abbiamo bisogno dell'unità europea. Certo, l'Unione va cambiata, ma non indebolita. In the last 2 years, we saw the COVID-19 pandemic impacting our lives and the world. And today, the Russian aggression against Ukraine proves that Europe is in danger even more every day. We are working for the External Action Service to be the true diplomatic service of the European Union. And more than that, we promote and support peace and security. We defend democracy, human rights, the rule of law and multilateralism. In all of this, we have one key stakeholder, the European citizens.
Bueno, ahora sí le damos la palabra al señor embajador de la Unión Europea, Amador Sánchez Rico. Sí, por supuesto. Va, muy bien, perfecto. ¿Qué tal? Buenos días a todas, buenos días a todos. Bueno, primero empezar saludando a las autoridades y a Silvia, a la vicedecana, por estar aquí, por acompañarnos hoy, y al profesor Juan Bataleme. Es un placer volverte a ver y muchas gracias por acompañarnos en una mañanita un poquito gélida, ¿no? Estaba en Córdoba ayer y hacía, sí, casi 0 grados como aquí. La verdad es que no, yo pensaba que esto solo ocurría en Bruselas. Y bueno, pues nos tenemos que empezar a acostumbrar, que también el tiempo aquí pues puede pegar muy duro. Y gracias por acompañarnos. Estamos todavía en el mes de mayo, el mes que hemos llamado, aquí creo que ha sido por la primera vez, el mes de Europa. Como sabéis, el 9 de mayo es el día de la Unión Europea, en el que conmemoramos lo que es hoy el nacimiento lo que fue el nacimiento de lo que es hoy la Unión Europea. Y hace unos meses, me habréis oído quizás ya algunos contar esto, pero hace unos meses fuimos a verle al jefe de gobierno de la ciudad, a Horacio Rodríguez Larreta, y le fuimos a pedir a ver si podíamos marcar el 9 de mayo de un modo un poco especial. Fue antes de que Putin lanzase la invasión de Ucrania, y lo queríamos hacer, pues eso, como un motivo de festejo, el 72 aniversario del nacimiento de la Unión Europea, y nos dijo que sí, y que no solo el 9 de mayo, que nos daba todo el mes de mayo, así que lo convertimos en el mes de Europa, y hemos estado intentando hacer actividades para conmemorar este nacimiento, este aniversario durante todo el mes. Ya veremos qué hacemos el año que viene, a lo mejor nos da todo el año. Pero debo deciros que también es agotador, porque no hemos parado y no es fácil llenar un mes entero de actividades. No es que haya habido todos los días, pero sí que creo que hemos marcado por todo lo alto el nacimiento de la Unión Europea, en un momento muy delicado, además. Es verdad que pensamos hace unos meses, cuando empezó toda esta invasión, que cómo íbamos a poder festejar. Yo creo que no estamos festejando, estamos conmemorando el nacimiento de la Unión Europea estos días, y estamos sobre todo reivindicando y promoviendo los valores que fueron los que están en la base, en el fundamento del nacimiento de la Unión Europea, como son los de democracia, igualdad y paz. Y lo estamos haciendo pues como podemos, más fuerte que nunca. Estuvimos, además, todos los eventos pues tienen un toque solidario y recordando la importancia de la paz. Estuvimos corriendo por la paz, 5.000 y pico personas, que es el límite que nos puso la ciudad, en los bosques de Palermo. Este domingo estuvimos 12.500 ciclistas en Córdoba, porque yo creo que también hay que hacer llegar este mensaje fuera de Buenos Aires, y había 12.500 ciclistas pedaleando por la paz en las calles de Córdoba, y ha habido conciertos por la paz, y así que quiero también agradecer a Andrea Guadalupe, que ha estado también y a todo el Club Europeo, que veo que Alfredo, veo Benito, todo el Club Europeo que ha estado muy involucrado en esta organización. Así que muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este mes que ha sido muy especial. Ya veremos qué hacemos el año que viene, y agradeceros también a todos los que habéis participado, más allá de las instituciones, y que habéis querido acompañarnos. Como se decía, ahí está esa frase que dijo Schuman en el año 50, es decir, el ministro Schuman fue el ministro francés de Relaciones Exteriores, y es a quien se le atribuye la famosa declaración de 1950, que es cuando nace la Unión Europea.
y es cuando se decide en ese momento que Francia y Alemania, que habían sido los principales protagonistas de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial en Europa, pues son cuando se decide poner la gestión del carbón y del acero, que fueron las dos armas de la guerra, tanto de la Primera como de la Segunda, se deciden poner bajo una administración común. ¿Para qué? Pues para que nunca más nos hagamos la guerra entre europeos. En aquel entonces, bueno, fueron 6 países los que se sumaron, y que fue el famoso también la CECA, la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, y luego hemos venido creciendo hasta el día de hoy. Ha habido 7 ampliaciones de la Unión Europea. Si contamos la reunificación de Alemania y el Brexit serían 8, pero hubo en el 73, se metieron, fueron Irlanda, Reino Unido y Dinamarca, en el 81 fue Grecia, en el 86 fue España y Portugal. Si no me equivoco, luego vinieron Finlandia, Suecia y Austria. Luego vinieron en el 2004 los 10 países más bien de Europa más del este. En el 2007 fueron Rumania y Bulgaria, y luego fue en el 2013 que fue Croacia. Y luego pues tuvimos el abandono del Reino Unido. Esto ha sido muy brevemente. Ha habido el Tratado de Roma, que se ha figurado aquí en el primer vídeo. Está un poco ya obsoleto ese vídeo, tiene 6 años, pero creo que era bueno proyectarlo en blanco y negro para que se viese un poco de dónde venimos. Creo que lo explica mejor que lo que yo podría hacerlo. Y luego ha sido el Tratado de Maastricht en el 92, el Tratado de Ámsterdam, y luego el Tratado de Lisboa, que fue el de 2010, que es cuando se crea el 2010-2011, cuando se crea el Servicio Exterior o el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, y que es el segundo vídeo que habéis visto. ¿Y lo que ha ocurrido? Bueno, pues lo que ha ocurrido es que desde el principio fue una apuesta muy ambiciosa, como he dicho, por el carbón y el acero, que eran las armas de la guerra, y gestionarlas de manera común para que nunca más ocurriese lo que había ocurrido en toda nuestra historia. Y luego pues ha ido convirtiendo la Unión Europea primero en un bloque, es una apuesta por un bloque comercial, un bloque con libre circulación de personas, servicios, capitales y mercancías, y nos venimos ya convirtiendo pues en una entidad, en un actor político y geopolítico. A eso vendré un poquito más adelante. Entre tanto, pues también se suprimieron las fronteras, que es el espacio Schengen, y las monedas nacionales en 19 países de la Unión Europea que tienen ya el euro. Y esto, pues, ¿qué dos, diría yo, o preguntaría quizás aquí, qué dos signos más identitarios, como el de las fronteras y el de la moneda, que se cedieron a Bruselas, es decir, buena cesión de soberanía en estos dos ámbitos? ¿Y qué dos ámbitos más identitarios se podrían poner a disposición o bajo, diría yo, la administración de la Unión Europea, de Bruselas, en este caso las instituciones? Eso ha sido pasos totalmente, diría yo, muy ambiciosos, y pocos podrían haber pensado hace años que íbamos a llegar a este nivel de integración. Que todavía queda mucho por hacer, ahora vamos a hablar de eso, pero venimos, yo creo que yo soy europeísta, evidentemente, europeo y europeísta. La Unión Europea me ha cambiado toda mi vida, a bien, y a millones de europeos también, pero estamos viviendo un momento muy decisivo, y estoy también convencido que podemos ir a más en este proyecto común. Es mayor, no existe en la historia un proyecto como el que ha vivido la Unión Europea y lo que ha aportado. Y seguimos siendo
tenemos todavía trabajo por delante, sigue habiendo déficits en varios, no somos perfectos, pero qué duda cabe que es una historia de gran éxito. Y lo tenemos que decir, si no lo decimos los europeos, pues ¿quién lo va a decir? Aunque a veces lo dicen, creo que los europeos no terminamos a veces, no somos lo suficientemente conscientes y muchos fuera lo ven el proyecto de la Unión Europea más exitoso que nosotros dentro de la UE. Pero bueno, ahora volveremos a eso. Pero lo que ocurre es que no podemos tampoco dormirnos en los laureles y pensar o simplemente estar continuamente proyectándonos en el pasado para construir la Unión Europea. Hay ya 2 generaciones que no han conocido prácticamente la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y seguir haciendo soñar a los europeos con vídeos de hace 70 años, con vídeos en blanco y negro, pues es complicado. Los europeos tienen que, las nuevas generaciones, incluso como la mía, que no hemos vivido la guerra, lo que está ocurriendo ahora en Ucrania, ahora volveré, no es una guerra dentro de las fronteras de la Unión Europea, está ocurriendo en un país que está en las fronteras exteriores en el este. Y lo que no puede ser es que tengamos que retrotraernos en el pasado a los años 1950, que es cuando la Declaración de Schuman, o al Tratado de Roma, que es el que crea la Comunidad Económica de la Europea en el 57, para seguir proyectándonos al futuro. Eso creo que ya hay generaciones que quieren más y necesitan una Europa mucho más presente en sus vidas cotidianas, una Unión Europea responsable y sobre todo una Unión Europea que les proteja. Y yo creo que aquí es donde la faceta de protección es la más importante para los europeos y también para fuera de la Unión Europea. Y ha habido 2 eventos. Uno es un virus prácticamente invisible, como es el del COVID, y poco más tarde un líder autocrático, como es con unas aspiraciones gigantes, que es el presidente Putin, con una mentalidad revisionista del pasado, con una mentalidad revanchista también, que ha venido a alterar el tablero mundial y que también está haciendo emerger una Unión Europea, diría yo, más protagonista y más fuerte que la que conocíamos hasta ahora. Primero la pandemia. Bueno, pues cuando llega la pandemia, muchos pusieron en duda de que las instituciones en Bruselas de la Unión Europea iban a ser capaces de lidiar con esta situación. Era la primera vez que nos enfrentábamos a un fenómeno como este y había pocos que apostaban o que creían que la Unión Europea iba a poder, como decía antes, sacar su papel o desempeñar su papel protector. ¿Por qué? Porque, muy claro, la Unión Europea no tiene competencias en materia de salud propiamente dichas. Estas se hacen a nivel de los países de la Unión Europea, de los 27 países de la Unión Europea, y cuando al cabo de unos meses de la pandemia todos los países pues tiran por su lado, unos cierran, unos no cierran, unos intentan procurar vacunas, tal, pues lo que hizo Bruselas, las instituciones, fue intentar primero coordinar la producción de vacunas a nivel de la Unión Europea y luego adquirir estas vacunas y distribuirlas dentro de la Unión Europea y fuera también de nuestras fronteras. Y es la primera vez que la Unión Europea somos, al fin y al cabo, 40.000 funcionarios, todo lo que se ve ahí.
En total, 40.000, 50.000 funcionarios. Pienso que cualquier Länder en Alemania, o cualquier comunidad autónoma en España, o cualquier región en Francia, tiene más funcionarios que los que somos dentro de la Unión Europea para llevar o para intentar cambiar la vida de casi 500 millones de habitantes. No me parecen muchos funcionarios. 40.000 para 500 o 450 millones de habitantes me parece un número muy, muy reducido. Y por eso había pocas, no sé si pocas esperanzas, pero había, yo creo que mucho escepticismo de que Bruselas o que la Unión Europea iba a poder gestionar el tema de las mascarillas, de los ventiladores y de las vacunas. Y se consiguió. No quiero saber lo que hubiera pasado si cada país de la Unión Europea va por su lado y los más, diría yo, económicamente prósperos se hubiesen vacunado antes que los otros. En fin, yo creo que eso hubiese sido un auténtico desastre y hubiese creado muchas asimetrías. Y no fue así. Se produjeron vacunas en la Unión Europea y se distribuyeron de manera equilibrada, al mismo ritmo, de manera gradual en todos los países de la Unión Europea, y exportamos 1.500 millones de vacunas y donamos. Fuimos los primeros en exportar, los mayores exportadores y los mayores donantes también fuera de nuestras fronteras. Y esto no lo dice casi nadie, esto porque somos algo torpes como a la hora de comunicar. Creo que nos falta todavía un poco de diría yo, de decisión y de estrategia a la hora de comunicar lo que estamos haciendo dentro y fuera de nuestras fronteras. Pero bueno, yo creo que hemos salido de esta pandemia fortalecidos, salimos más unidos, más fuertes y con un papel mucho más reconocido dentro de la Unión Europea y también fuera. No podemos tampoco sentirnos orgullosos de todo lo que se ha hecho, porque todavía hay un 8 o un 10% de la población, por ejemplo, africana, que no ha recibido vacunas. Hemos intentado exportar, pero que duda cabe que ahí queda mucho trabajo. No solo es un tema nuestro, también podría ser o del G7 o del G20 y de otros líderes mundiales, pero ahí es un trabajo que todavía queda por hacer y que seguimos trabajando mucho con África y con otros actores. Entonces, bueno, uno fue la pandemia, en donde el papel de la Unión Europea se está viendo afectado y no tengo dudas de que estamos saliendo fortalecidos de esta crisis, a pesar de toda la tragedia, evidentemente, que ha supuesto. Y el segundo, y ahora vengo, que es el de la invasión de Rusia a Ucrania. Una invasión que a lo mejor luego me preguntaréis cómo hemos podido llegar o cómo se ha podido llegar a esta situación. Bueno, pues es algo totalmente inverosímil que estemos en el siglo XXI volviendo, como decía yo antes, debido a unas aspiraciones, a unas derivas imperialistas, revisionistas y revanchistas por parte del presidente Putin, de toda la historia. Se veían viniendo ya estas derivas antes de la pandemia y da la impresión que la pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar muchos de estas tendencias antidemocráticas, y la invasión es quizás el mayor o el ejemplo más flagrante de esto que estaba comentando. Una invasión en toda regla por parte de un país como es Rusia, segunda, tercera potencia armamentística, nuclear, contra un país soberano, democrático, que una invasión absolutamente no provocada. La Unión Europea, pues intentamos por todos los medios evitar esta
el llegar a este punto de no retorno. Antes del 24 de febrero hay pruebas clarísimas, documentadas, viajes de líderes de la Unión Europea, de las instituciones, de países de la Unión Europea que se desplazaron a Moscú para no llegar a esto, y que nos encontraban o se encontraban siempre con la misma respuesta: no va a haber una incursión, pero las fuerzas o el ejército ruso se iba cada día multiplicando hasta llegar a 150.000 efectivos en la frontera este del Donbass. Y ocurrió lo que ocurrió. No se trata de una operación especial, como lo ha querido, lo sigue intentando pintar el Kremlin. Esto es toda una invasión del este, del norte, del sur, atacando objetivos civiles, bajo un pretexto además de desnazificación o desmilitarización, que es de un gran cinismo, sabiendo que el presidente Zelensky tiene además orígenes judíos. Pero una invasión en la que no le está saliendo al presidente Putin como se lo esperaba. No ha sido una operación o una invasión que se ha dirimido en 48 horas. Creo que tenemos para rato. Si lo que conseguía o lo que se esperaba es que no iba a haber reacción y que aquí iba a poder acampar a sus anchas en un país que lo único que aspira es a poder elegir su futuro en paz y en libertad, pues eso le está saliendo o le va a salir el tiro por la culata. Porque Ucrania está demostrando muchísima más fortaleza de la que él se esperaba. La unidad de la Unión Europea está siendo puesta o está puesta, está bajo lupa y estamos demostrando una unidad sin precedentes. Se pensaba también que no íbamos a ser capaces de imponer sanciones que no van contra el pueblo ruso, ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Mucho que intenta vender, esto no está contra el pueblo ruso, son sanciones que lo único que intentan es usar nuestro poder coercitivo para poder intentar cambiar o alterar su conducta. Y se pensaba que no iba a haber, y también la comunidad internacional, que no íbamos a ser capaces de imponer un primer paquete de sanciones, y lo aprobamos con unanimidad, porque se necesita unanimidad de los 27 países para llevar a cabo todo este tipo de iniciativas. Luego un segundo paquete, luego un tercero, luego un cuarto, luego un quinto, y ayer se aprobó el sexto paquete de sanciones, que también todo el mundo, no todo el mundo, pero había muchísimas dudas de que la Unión Europea iba a ser capaz de poner o de imponer un embargo al petróleo ruso, y ayer se decidió por unanimidad las importaciones por vía marítima de Rusia de petróleo. También se apostaba de quizás, o él pensaba, o él pronosticaba, el presidente, porque esta es su guerra, digámoslo claramente, esta es la guerra de Putin. También pensaba que la comunidad internacional, o que el eje, en este caso europeo, americano, transatlántico, pues que tampoco iba a ser lo suficientemente sólido para hacer frente. Pues bueno, también se volvió a equivocar. Se equivocó, o sea, quizás se pensaba que la comunidad internacional iba también a echar la vista o mirar a otro lado, y la Asamblea General de Naciones Unidas, en las dos primeras ocasiones, el voto fue aplastante en contra de esta operación. No creo que conviene decir si, o no se trata tanto de
de quién está del lado de quién o quién no está del lado de quién. Aquí se puede llegar a caricaturizar todo esto muy rápidamente y decir, bueno, pues estos países están del lado de Estados Unidos, o estos están del lado de Rusia, o estos están del lado de la Unión Europea. Pienso que hay que ir un poco más allá. Aquí no hay, además, 3 caminos. Aquí hay solo 2, y hay 2 campos. Y no son campos, como decía antes, de quién con quién, sino de quién está del lado del orden internacional, basado en normas, basado en reglas, que es el orden internacional que conocemos después de la Segunda Guerra Mundial y con el que hemos venido creciendo, que cada vez está más en entredicho, pero estos votos en la Asamblea General han dejado muy claro quién está del lado del orden internacional y quién está del lado de la ley del más fuerte y de la ley de la jungla. Y es ahí donde vemos que en este continente, que en América Latina, pues hay todos los países, no hay ningún país que haya votado en la Asamblea General a favor de la ley del más fuerte. ¿Ha habido alguna abstención? Sí, pero hay una gran, enorme, aplastante mayoría de países en todo este continente latinoamericano o americano que están del lado del derecho internacional o basado en reglas. Y eso creo que ha sido una conclusión, una lección o la clara radiografía que nos llevamos después de esta invasión y que quizás el presidente no nos esperaba. Entonces, decir que en este continente, la Unión Europea, tenemos mucho en común, pero no nos damos, hemos venido en los últimos 20 años, 25 años, diría yo, quizás retrocediendo en nuestras relaciones Unión Europea-América Latina. En los años 90 estábamos quizás más cercanos. Y no porque no sea una prioridad todo esto, sino porque la ampliación de la Unión Europea a la que he hecho referencia con anterioridad ha hecho irremediablemente que el centro de gravedad pues, haya ido un poco hacia el este, con esta ampliación de la Unión Europea hacia el este. Hemos tenido muchos problemas internos, o hemos estado con mucha actividad, diría yo, introspectiva, para construir Europa por dentro, con problemas, con desafíos, de los que también creo, por ejemplo, el Brexit, que hemos salido fortalecidos. No creo que el Brexit sea una buena noticia, en absoluto, no estoy diciendo eso, pero la Unión Europea ha sabido gestionar y más que una enfermedad, el Brexit ha supuesto una vacuna. Se hablaba que iba a venir el Frexit, que iba a venir el Grexit, que iba a venir bueno, en fin, no ha ocurrido nada de los que tampoco muchos estaban augurando. Y el hecho de que hayamos tenido que lidiar con tantas situaciones internas, con temas de migración, temas de terrorismo, con la crisis también que importamos de Estados Unidos, económica, crisis del euro, pues han hecho que no hayamos quizás en los últimos 20 años dado la prioridad que hubiésemos tenido que dar a nuestras relaciones entre la Unión Europea y América Latina. Como decía, tenemos mucho en común, sobre todo apostamos por modelos de sociedad muy similares. Hay 2 socios estratégicos aquí en toda la región, como es Brasil y como es México. Hay 3 países en toda la región, incluida Argentina, que están en el G20. Si no me equivoco, hay 4 países de la región que están en la OCDE, que son, bueno, pues Chile, Costa Rica, Colombia y México, y ahora hay 3 nuevos candidatos que quieren entrar en la OCDE en toda esta región, incluido Argentina, Perú y Brasil. Juntos tenemos 1/3 de toda la membresía de Naciones Unidas, 50%
de la biodiversidad de todo el mundo a la escala mundial está entre la Unión Europea y América Latina. En fin, seguimos siendo, por bastante diferencia, la Unión Europea el mayor inversor extranjero directo en toda la región, también aquí en Argentina, y creo que ha llegado ahora el momento con esta nueva geopolítica en la que nos ha sumergido el presidente Putin, de volver a recalibrar y a reconsiderar, no tanto reconsiderar, porque como decía, no es que no estábamos o nos estábamos alejando de esta región porque lo queríamos, sino que eran, yo creo, unos procesos naturales de ampliación de problemas internos, pero que ahora es el momento de retomar. Hay mucho por hacer juntos y ahora entraré quizás en lo que es nuestra cooperación Unión Europea Argentina, para ver qué podemos o cuáles son los ámbitos en los que tenemos que apostar por un futuro más próspero en común. Pero creo que hay algún vídeo, ¿no?, que se puede proyectar ahora. Sí, puedo anunciar brevemente. Sí, hay dos videos que tienen que ver con uno de los ejes de la política de la Unión Europea, como es el llamado Pacto Verde, Green Deal, europeo, y también lo que se hace con referencia al Pacto Verde aquí en la Argentina en el ámbito de la cooperación. Por favor. I want Europe to become the first climate-neutral continent in the world by 2050. Most important is the works which are going to be done. Appropriate support for their new obligations. We need everyone, and no one will get left behind. As we continue to battle the pandemic, we must also focus on our long-term challenges. This is why the Green Deal, as a growth strategy, remains our compass throughout the recovery. We will reduce emissions by at least 55% by 2030. And today's agreement puts us on a clear path towards climate neutrality in 2050. It gives certainty to investors, to businesses, to public authorities, and to citizens. It future-proofs our union. Muy bien, bueno, pues estos son vídeos que hace meses al llegar ya los estábamos proyectando, y porque son las prioridades que tiene la nueva, ya no es tan nueva comisión de Ursula von der Leyen, que es la presidenta y que entró en funcionamiento en el 2019. Es decir, ya lleva prácticamente 3 años
en funciones, y cuando llegué aquí hace unos meses, pues son los vídeos que proyectábamos sobre el tema de la transición verde, y el otro que no se ha proyectado, pero que también es la transición digital. La transición verde, como se dice ahí, es llegar al 2050, como la Unión Europea es el primer actor que se ha comprometido a la neutralidad climática, es decir, a una neutralidad de gases de efecto invernadero para el 2050. Ese es el horizonte, ese es el objetivo que nos hemos impuesto, con una etapa intermediaria que es el 2030, es decir, en 8 años, reducir un 55% de emisiones en comparación con los niveles de 1990. Bueno, pues eran, como decía, porque esto no es nuevo, esto ya llevan 2 años y pico encima de la mesa, y lo que ha ocurrido con esta nueva situación geopolítica, con la nueva situación de la guerra, sobre todo de Ucrania, es que estas necesidades o estos objetivos se hagan todavía más imperiosos o más urgentes que antes. Primero, y es también el paquete de medidas que se anunció la semana pasada, que se llama en inglés Repower EU, es apostar de manera mucho más decisiva dentro de la Unión Europea por la eficiencia energética. Y se han tomado ahí una serie de medidas para el 2000, por ejemplo, 30 también, de energía solar, en fin, bueno, no voy a entrar en todos los detalles, pero es un paquete muy ambicioso para para actuar en la demanda, sobre todo de energía. Pero luego hay 2 otros componentes que creo que son muy importantes y que están o que pueden estar totalmente relacionados con Argentina. El segundo es el tema de los suministros, del suministro de energía. Lo que tenemos que hacer y a lo que nos hemos comprometido y a lo que nos ha servido esta guerra, porque ya en el 2014 ocurrió esta anexión totalmente también ilegítima o ilegal de Crimea por parte de Rusia, y en ese momento ya dijimos, o ya la Unión Europea ya empezó a anunciar que iba a intentar, o que ya empezaron a sonar las alarmas de que teníamos que cortar nuestra dependencia o cortar el cordón umbilical que nos unía a Rusia en materia de importación tanto de carbón, de petróleo y de gas. Y lamentablemente pues no fuimos capaces, no se hizo nada para reducir esa dependencia. Pero aquí ha cambiado, y lo que nos hemos comprometido en el lado del suministro es que hemos puesto ayer, como he dicho, ya se han puesto el 5º paquete de sanciones, fue contra el carbón de Rusia. Ahora vamos a por el petróleo y la próxima será el gas. Y la Unión Europea se ha comprometido a reducir de aquí a finales de este año prácticamente 2/3 partes de nuestras importaciones de energía o de fósil, fuentes de energía fósil de Rusia, 2/3 partes aquí a final de año. ¿Y cómo nos suministramos? Pues bueno, pues tenemos algunos países alrededor de la Unión Europea evidentemente más fiables que Rusia, también Estados Unidos, pero aquí en Argentina hay muchísimo también potencial, como puede ser el gas licuado, en el que estamos trabajando para ver cómo podemos, diría yo, sustituir lo que estábamos importando de Rusia con otros países mucho más, con los que podamos tener relaciones comerciales mucho más sólidas y más fiables. O sea, así por un lado es el tema del suministro, y por otro, como decía antes, acelerar la transición verde.
los mismos objetivos, pero todavía con mucha más ímpetu, con más inversiones. Y aquí también en este rubro, que duda cabe que Argentina tiene muchísimo potencial. El tema del litio, el tema del hidrógeno verde que ofrece Argentina, y es donde también estamos trabajando para ver cómo podemos avanzar en ese sentido. Dentro de un par de semanas va a venir una misión de Bruselas, una directora también de energía. Estuvo el comisario también hace aquí 3 o 4 semanas, más bien de océanos, de biodiversidad y de medio ambiente, hablando de estos temas, pero dentro también de 2 o 3 semanas va a haber una misión de Bruselas para profundizar y ver cómo podemos multiplicar o profundizar esta relación, y ver cómo podemos apostar de manera más ambiciosa por energías como puede ser la extracción y lo que es el litio y la producción de hidrógeno verde. Son temas complejos, hay una serie también ahí de requisitos, de estándares, de normativa que se tiene que aprobar por ambas partes, sobre todo también por la Unión Europea, para poder llevar esto adelante, pero que es la apuesta a la que le vamos a dar mayor prioridad en estos momentos. Y luego, bueno, está también, no es tanto la prioridad de transición verde y digital, pero estamos viviendo una auténtica también, no sé si es una crisis alimentaria a nivel mundial. El presidente Putin quiere, o la maquinaria propagandística del Kremlin nos quieren hacer creer que todo esto se debe a las sanciones de la Unión Europea, pero conviene una vez más desenmascarar. Esto solo tiene un responsable, que es él y la guerra que está llevando, una guerra totalmente gratuita, ilegal. Lo último que nos faltaba después de una pandemia, y lo que está haciendo es tensar todo lo que es las cadenas de suministro, por ejemplo de trigo, porque Ucrania es el mayor, número 1, número 2 a nivel mundial, y todos, pues bueno, los campos de trigo, todos los sitios donde se almacena, los barcos donde se transporta, pues todo eso está completamente paralizado, no por las sanciones, sino por una guerra, así de claro. Entonces, bueno, también estamos trabajando tenemos un diálogo con las autoridades aquí en Argentina para ver cómo podemos pues aumentar los flujos a ambos lados. También el tema de los fertilizantes, que está muy o estrechamente relacionado con este asunto. Así que bueno, yo me quedo aquí. Estas son las prioridades. También lo he dicho en varias ocasiones, que no conozco un país en los que he estado en el que me sienta más en casa, como es Argentina. Un país donde noto una vibra, noto una cercanía muy especial con Europa. También en Europa se nota, Argentina es un país muy especial, y me gustaría poder contar con muchos de los que estáis aquí para poder también impulsar nuestros proyectos y sacarlos adelante gracias a esta cercanía que he sentido y que es una realidad. Así que, y no solo aquí, sino en el resto del país. Así que con el Club Europeo y a ver cómo podemos hacer en los próximos meses para sacarle máximo provecho y capitalizar esta, diría yo, mentalidad y esta cercanía y todos los lazos que nos unen a europeos y argentinos. Así que si puedo, me gustaría poder también contar con todos los que estáis aquí presentes y con quien penséis que nos pueden ayudar a trabajar en red, a hacernos mucho más visibles y apostar por un futuro todavía más estrecho y más próspero entre
entre Argentina y la Unión Europea. Voy para allá. Bueno, muchísimas gracias al señor embajador. Vamos a abrir ahora, si es que hay algunas preguntas de los alumnos. Nos gustaría que pudieran formular alguna pregunta acerca de lo que han escuchado hoy, y va a moderar el profesor Juan Bataleme. Así que me voy a... ¿Sí? Voy a abrir una primer pregunta, ¿sí?, en mi rol de moderador, que es que en sus declaraciones recientes, ya que habló de Ucrania, la pregunta es breve en realidad. Usted dice que espera que Ucrania gane. ¿Cómo vislumbra ese ganar para Ucrania? Mira, salió un titular, sí, en una entrevista que di, que dijo que la Unión Europea queremos que Ucrania gane. Yo creo que ninguna guerra se gana. Hay que empezar con esta afirmación. Yo creo que todas las guerras se pierden. No hay ninguna guerra, y nosotros como europeos hemos venido creciendo con esta mentalidad. Es imposible ganar una guerra. Pero esto no es una guerra convencional, esto no es una guerra de un país contra otro, esto no es una guerra en la que se haya metido Ucrania. Como he dicho antes, hay mucho cinismo, hay mucha falsedad en esta guerra que está librando el presidente Putin, el tema de desnazificar o desmilitarizar Ucrania. Luego también dice que es una amenaza la OTAN contra Rusia. Vamos a ver cuántos kilómetros o cuánto porcentaje de frontera tiene Rusia con países de la OTAN. 6%. 6% de todo el territorio ruso tiene frontera con países de la OTAN. Si un 6%, es decir, un 94 o un 94% no tiene, y eso es una amenaza, es lo que se le puede preguntar también al presidente. Entonces, bueno, lo que verdaderamente tiene miedo, un gran temor, el presidente Putin, creo yo, lo creemos muchos, es el modelo de sociedad, de democracia, de libertad y de igualdad que representa Ucrania. Y si por esta guerra entendemos las aspiraciones que tiene Ucrania de vivir en paz, en libertad, en democracia, si por esta guerra entendemos las aspiraciones que tienen los ucranianos y las ucranianas de poder elegir su futuro sin que nadie de fuera se lo imponga, si lo que quieren los ucranianos o las ucranianas es entrar en la Unión Europea o no, porque nosotros no lo tenemos que decir, lo tendrán que decidir ellos. Pues si esta es la guerra, pues claro que queremos que esta guerra la gane Ucrania, habiendo dicho con anterioridad que lo que queremos es evidentemente la paz. Pero como lo que no tampoco podemos es sentarnos en nuestros sofás y decir, pues queremos la paz. Por eso estamos también intentando ayudar como podemos, con sanciones que no van contra el pueblo ruso en absoluto. Lo que quieren es intentar limitar la capacidad de acción del presidente Putin para que no siga infligiendo este sufrimiento, estas barbaries. Y lo que queremos es que Ucrania pueda sobrevivir y se pueda autodefender, porque lo que quiere Putin es arrasar un país. Pues nosotros lo que queremos es que Ucrania sobreviva. Nosotros no estamos dando ningún arma ofensiva a Ucrania para que ataque Rusia. Estamos intentando ayudarles a repeler esta agresión y que ellos puedan decidir su futuro en paz y en libertad. Si esa es la guerra, pues totalmente que estamos del lado de Ucrania. Muchas gracias. Adelante. ¿Hay alguna pregunta del público? A
A ver, si se escucha bien. Ah, dale. Pasar el... Gracias. Perfecto. Sí, nos estamos quedando cortitos de tiempo. Buenos días, primero que nada. Tengo una duda respecto al acuerdo Unión Europea-Mercosur. Perdón, tu nombre y preséntate, por favor. Disculpe. Mi nombre es Ana Paula, soy estudiante de primer año y bueno, me apasiona todo lo que es la diplomacia, en especial Europa. Bueno, usted ha dicho que se busca afianzar todo lo que es la relación entre la Unión Europea y Argentina y se están enviando una delegación, creo que dijo la semana que viene, para ver el acuerdo sobre el litio. Bueno, es bien sabido que la Unión Europea tiene una política proteccionista en cuanto al exterior y que esto ha frustrado en cierto modo el acuerdo que se quería hacer con el Mercosur y que esta protección que hay sobre el territorio europeo se ha afianzado aún más respecto a la guerra de Ucrania. ¿Esta situación se podría revertir en los próximos años para poder mejorar el comercio entre el Mercosur y la Unión Europea? ¿Lo ve posible o en realidad puede ser que se armen bloques regionales? Muchas gracias. Hola, buenos días. Soy Julián Bijanski, estudiante de Gobierno y Relaciones Internacionales. Y quisiera preguntar qué piensa sobre la supuesta neutralidad de China en la guerra y cómo ve el futuro de las relaciones entre China y la Unión Europea. Si no, levántate y a viva voz o ahí está, le hacen llegar. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Greta Rubinich, soy miembro del CARI Joven y docente en la Universidad Nacional de Rosario. Iba a hacer una pregunta sobre el tratado también libre comercio Mercosur Unión Europea, cómo más o menos en la línea de lo que dijo la compañera, cómo ve que pueden ser, si esta crisis alimentaria que se avecina en algún momento podría reformular las negociaciones. Pero por otro lado me quedé pensando también en el papel tanto de la Unión Europea como de Argentina dentro del G20 y cómo ve toda esta futura crisis alimentaria y sobre todo lo que fue la cooperación en pandemia, cómo piensa que puede fomentarse la cooperación multilateral dentro de este organismo entre ambos países. Gracias. Muy bien, bueno, creo que son dos grandes preguntas. La tercera estaba algo relacionada también con la primera, sí. Quizás empezando por la segunda, que es la de China. Lo hemos dicho en varias ocasiones que ojalá que China pueda interceder, pueda mediar, Rusia y China tienen muy buena relación y Rusia no es un país, y China no es un país cualquiera, evidentemente, es un miembro permanente también del Consejo de Seguridad. Tiene acceso al presidente Putin. Nosotros lo hemos intentado por todos los lados. Lo intentamos antes del 24 de febrero y después, pero nos hemos encontrado con una negativa muy férrea por parte del presidente, que no quiere absolutamente saber nada de negociaciones. Y incluso cuando fue el secretario general Gutiérrez a Kiev, pues fue recibido con bombardeos, lo mismo que fue el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Entonces, ojalá que también la Unión Europea pudiera interceder, pero nos hemos encontrado. Antes le dimos todo tipo de opción a la vía al espacio diplomático, no fue posible, y ahora pues tampoco hay posibilidad. Entonces China o Turquía o Israel o quien sea, pero China tiene un papel que desempeñar, y al ser también miembro del Consejo de Seguridad, y ojalá que lo pueda hacer. Nuestra relación con China es complicada. Por un lado es al mismo tiempo China con la Unión Europea y en diferentes ámbitos políticos es un socio de cooperación con el que nosotros compartimos objetivos muy similares. Es un socio negociador con el que también la Unión Europea necesita encontrar un equilibrio de intereses, y es un competidor económico que persigue liderazgo tecnológico, y es un rival sistémico.
Rusia de la Unión Europea, que promueve modelos alternativos de gobernanza. Pero bueno, seguimos utilizando todos los vínculos entre los diferentes ámbitos políticos y sectores para ejercer más influencia en la consecución de estos objetivos. Tenemos unos diálogos regulares con China, pero es una relación complicada con estos tres ámbitos que acabo de mencionar. Como socio, pero al mismo tiempo como rival sistémico de modelos de gobernanza. No lo he mencionado antes y que tenía que haberlo hecho, el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Yo no diría que somos un actor proteccionista. Tenemos unas reglas, unos estándares que puede ser materia, por ejemplo, de deforestación, el tema de fitosanitario, el tema de ajuste de carbono en fronteras, que muchos intentan pintarlos como medidas proteccionistas de la Unión Europea. Somos el bloque comercial más abierto del mundo. Lo que pasa es que estas reglas, esta normativa, primero nos las imponemos a nosotros mismos, a países dentro de la Unión Europea. Y lo que es lógico es que si nosotros, entre los países de la Unión Europea, nos fijamos unos estándares o unas normativas de respeto medioambiental o de seguridad, o diría yo, el tema de los productos, los modificados, genéticamente modificados, el tema de no poder comercializar productos, son medidas que están ahora encima de la mesa y todavía no se han aprobado, que vengan de actividades de deforestación ilegales, pues si nos las imponemos nosotros es lógico que las impongamos también a los productos que vienen de fuera, porque si no estaríamos creando una asimetría y estaríamos no garantizando. Yo creo que esto es un aliciente para países también de fuera, para que puedan ponerse al mismo nivel en cuanto a estas garantías, que sea de seguridad alimentaria, de seguridad para luchar contra el cambio climático, para favorecer la biodiversidad. En fin, no lo vería yo como productos o como medidas antiproteccionistas o proteccionistas, al contrario. Serían medidas para mejorar la calidad de todos los ciudadanos. Y es lógico que para crear un level playing field las apliquemos también a todo lo que viene de fuera. Y en eso estamos. El acuerdo Unión Europea-Mercosur está firmado. Bueno, no es que las negociaciones han acabado. Lo que pasa es que tiene que ratificarse. Y se tiene que ratificar allá y se tiene que ratificar aquí. Y mientras entra el proceso de ratificación, está pendiente una serie de preocupaciones medioambientales que se tienen que responder. Se está trabajando en eso del lado de Bruselas y esperamos que en los próximos meses, y de vistas ya también a finales del año que viene, que será la presidencia de España, del Consejo Europeo, pues podamos haber avanzado y que se haya podido, que se haga esto adelante. No va a ser fácil, sí que hay, no puedo ocultar que también hay algunos países que pueden ser más, no proteccionistas, pero que tienen ciertos temores. Entonces, bueno, todo esto va a haber que trabajar, lo mismo que es el acuerdo de la Unión Europea con Chile y la Unión Europea con México, que son los tres acuerdos junto con el de Mercosur, que están ahora encima de la mesa, pero como decía antes, esperemos que esta nueva situación y esta nueva geopolítica que tenemos ahora por delante pues nos pueda ayudar a sacarlos y que lleguen a buen puerto. Estos tres acuerdos que irían un poco en la línea de lo que he dicho antes, de fortalecer las relaciones de la Unión Europea con América Latina. Bueno, muchísimas gracias al señor embajador Amador Sánchez Rico. Muchísimas gracias al profesor Juan Bataleme. Ya se nos ha acabado el tiempo. Volver a agradecer a todas las autoridades de la Facultad de Derecho de la queridísima Universidad de Buenos Aires. Agradecer al señor Gustavo Martínez de la OEI, del CARI. Agradecer al secretario adjunto del Club Europeo
el señor Alfredo Amigorena, y a todos ustedes por habernos acompañado hoy. Nosotros en el Club Europeo estamos encantados de poder acompañar este tipo de actividades, ya que compartimos absolutamente toda la historia y la formación, los valores sobre todo, con los de la Unión Europea. Así que recordarles además que tenemos un programa de radio que se llama Hola Europa, que también es financiado por la Unión Europea, lo que nos da también un gran orgullo. Así que los invitamos también a escucharnos porque tratamos todos estos temas tan interesantes también en nuestro programa, los días jueves de 18 a 19 horas por Radio Cultura. Así que damos por concluido este desayuno diplomático, cerrando el mes de Europa con este lindísimo evento. Así que muchas gracias a todos y hasta el próximo desayuno diplomático.